Mis hijos me dijeron que no fuera a la cena de Nochevieja porque, según ellos, solo hacía que todo el mundo se sintiera incómodo. Papá, no encajas, me soltó mi hijo. Así que pasé la última noche del año solo en mi casa de Pozuelo. Pero exactamente a las 12:01 de la madrugada, mi hijo me llamó. No para felicitarme, sino para decirme: nos has humillado. Mi hija gritaba por detrás: te vamos a demandar por difamación. Yo había guardado silencio durante demasiado tiempo, pero había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz. Me llamo Valentín Puig y tengo 59 años. Hace 3 días, mi hijo me llamó. Su voz tenía esa cualidad suave y ensayada, el tono que usaba con los proveedores a los que estaba a punto de despedir. Papá, sobre la Nochevieja, empezó Alejandro. Este año es más bien un evento de networking profesional. Clientes de alto nivel, inversores del IBEX 35. Probablemente estarías más cómodo en casa. Entendí perfectamente lo que quería decir. A mis 59 años, me había convertido en un inconveniente, en un estorbo. Entiendo, dije. Sabía que lo comprenderías, respondió él con un alivio evidente en la voz. Colgué y me quedé sentado en mi cocina, mirando el calendario. 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, y a 3 días de su fiesta perfecta. Para entender cómo llegué aquí, como el hijo que antes me traía sus proyectos escolares ahora no soportaba mi presencia, hay que retroceder 4 años. Hace 4 años, mi esposa Patricia aún vivía. Las cenas de los domingos significaban que Alejandro traía ideas de negocio mientras comíamos un cocido madrileño. Mi hija, Isabel, llamaba desde Barcelona. Y la pequeña Sofía se tiraba en el suelo de la cocina con sus ceras. Abuelo, mira, decía sosteniendo un dibujo. Somos tú, yo y un dinosaurio. Patricia nos miraba desde los fogones con esa pequeña sonrisa en los labios. Más tarde, cuando los niños se habían ido, ella siempre me decía: tienes un don, Valentín. No dejes que esa mente tuya se llene de polvo. Se refería a mi investigación, a los algoritmos que estaba desarrollando para Hartwell Diagnostics, la empresa donde trabajé durante 32 años. Patricia creía en mi trabajo cuando la política corporativa me agotaba. Luego llegó el diagnóstico. Cáncer de páncreas. Etapa 4. Murió 6 meses después, una mañana de martes en octubre, sosteniendo mi mano. Al principio, los hijos llamaban a menudo. El duelo une a la gente, aunque sea brevemente. Pero poco a poco, las llamadas se hicieron más cortas. Alejandro empezó a interrumpirme en las reuniones de la empresa. Los métodos de papá son sólidos, pero necesitamos modernizarnos, decía, como si yo ya estuviera jubilado, como si fuera irrelevante. Las llamadas de Isabel se convirtieron en mensajes. Muy guiada, papá. ¿Hablamos luego? Ese luego nunca llegaba. 2 años después de enterrar a mi mujer, tuve un gran avance. Eran las 2 de la mañana del 2 de marzo. Mi despacho solo estaba iluminado por el brillo del ordenador y el flexo que Patricia me había regalado hacía 20 años. Había estado trabajando en una inteligencia artificial para analizar imágenes diagnósticas. No solo para leer escaneos, sino para detectar patrones y enfermedades mucho antes que los médicos. Enfermedades como la que se llevó a Patricia. El código encajó. Me eché hacia atrás en la silla, mirando la pantalla. La foto de Patricia me miraba desde la esquina de mi escritorio. «Es esto», susurré. «Esto es lo que tú creías que podía hacer». Por primera vez en 2 años, sentí algo más que un vacío doloroso. Sentí un propósito. Llamé a Alejandro. Era tarde, pero no podía esperar. «Papá, son las 2 de la mañana», respondió con voz somnolienta. «Lo sé, pero he tenido un avance real. Este algoritmo puede salvar miles de vidas».
Hubo una pausa. Su voz se agudizó. Cuéntame más. Se lo conté todo. No tenía idea de que aquel algoritmo, nacido del dolor y de noches de insomnio, me costaría lo poco que me quedaba de familia. El avance era real, pero necesitaba validación. Contacté con la DRA. Beatriz Ontoria, de la Universidad Complutense de Madrid. Nos habíamos cruzado en congresos durante años, su trabajo en redes neuronales era brillante. Nos vimos en una cafetería cerca de Ciudad Universitaria una tarde gris de marzo. Revisó mi código en el portátil durante 10 minutos sin decir palabra. Finalmente, se recostó en la silla. Valentín, esto es excepcional, algo que define una carrera. Removió su café y me miró fijamente. Pero escúchame bien. Registra la patente antes de decírselo a nadie. Antes de llevarlo a Hartwell y antes de contárselo a tu familia. ¿A mi familia?, pregunté. Los conflictos de propiedad intelectual destruyen relaciones más rápido que las infidelidades, sentenció ella. La oficina de Diego Prescott, mi abogado, estaba en el centro de Madrid, todo cristal y acero. Esto es sólido, me dijo tras revisar la documentación. Presentaremos una solicitud de patente completa para que tengamos un rastro documental que ni los mejores abogados puedan romper. La patente fue registrada el 15 de marzo de 2022. Cada línea de código estaba fechada y era legalmente mía. No pensaba que fuera a necesitarla, solo quería un seguro. En abril llegó la llamada de Alejandro. Papá, Hartwell está en una situación difícil. Necesitamos innovación para que los inversores vuelvan a entusiasmarse. Me sentí bien al ser necesitado, valorado. Nos reunimos en la sede de la empresa en Pozuelo. Alejandro explicó que la empresa estaba perdiendo dinero y que el futuro era el diagnóstico por IA. Le expliqué conceptos y marcos de reconocimiento de patrones, pero no el algoritmo completo. No era tonto, pero mostré lo suficiente para que viera el potencial. Alejandro tomaba notas con entusiasmo. Esto podría salvar la compañía. 2 meses después, me invitó a una presentación para inversores en la zona de Asca. Me senté al fondo, entre sillas de cuero y hombres con trajes caros. Alejandro estaba al frente, impecable y seguro de sí mismo. Hartwell Diagnostics es pionera en la integración de inteligencia artificial, decía mientras pasaba diapositivas que yo nunca había visto. Mis marcos de trabajo, mis conceptos, se presentaban como una innovación de la empresa. Un inversor me miró. ¿Y usted quién es? Es mi padre, dijo Alejandro con naturalidad. Él fundó la empresa y nos ha estado ayudando con el trabajo técnico de base. Ayudando, como si fuera su asistente. Tras la reunión, me entregó un documento. Solo un acuerdo de confidencialidad, estándar para proteger lo que estamos construyendo. Se lo llevé a Diego. Esto se refiere a la información propia de ellos, me explicó. No se extiende a tu trabajo independiente, tu patente es anterior. Puedes firmar. Firmé porque todavía creía, necesitaba creer, que estábamos construyendo algo juntos. Que la familia significaba algo más que participaciones y diapositivas. Durante el año siguiente, vi cómo mi trabajo se convertía en su logro, y no dije nada. La cena de Navidad estaba servida para 30 personas, pero no había sitio para mí. No me refiero al sentido literal, había una silla al final de la mesa, cerca de la cocina. Pero cuando tu hijo sienta a los capitalistas de riesgo y a los miembros de la junta más cerca del centro de mesa que a ti, el mensaje es claro. El ático de Alejandro tenía vistas a todo Madrid. Era un evento de networking con pavó de por medio. Isabel se movía por la sala como una política. Cuando alguien preguntó por los orígenes de Hartwell, ella sonrió. Nuestro padre la fundó hace años, cuando el diagnóstico era todo analógico. Como si yo fuera una reliquia, como si 32 años de trabajo pudieran resumirse como analógicos.
Alejandro se levantó para el brindis. Quiero agradecer a todos por creer en nuestra visión. Las innovaciones que lideramos en diagnóstico por IA van a cambiar la sanidad. Lo vi describir mi algoritmo como si hubiera surgido de una lluvia de ideas en una sala de juntas. Una mujer se dirigió a mí, Sr. Puig, debe de estar orgulloso. ¿Qué se siente al ver a su hijo llevar la empresa hacia el futuro? Antes de que pudiera responder, Alejandro intervino. Los métodos de papá eran muy tradicionales. Hemos modernizado el enfoque, trayendo talento joven y procesos más rápidos. Toda la sala sonrió con él. Yo tenía 59 años y mi hijo acababa de llamarme obsoleto delante de 30 personas. La pequeña Sofía me tiró de la manga. Abuelo, ¿por qué estás triste? Me fui antes del postre. 6 meses después, Alejandro me llamó. Ven a la oficina. No fue un papá, podemos hablar, solo una orden. La sala de juntas en Pozuelo era puro cristal y acero. Alejandro presidía la mesa, Isabel estaba a su lado con el portátil abierto y los brazos cruzados. Me senté frente a ellos. Parecía un interrogatorio judicial. La empresa está pasando por dificultades, dijo Alejandro. Los inversores se están retirando. Necesitamos el algoritmo completo. Todo. Os di la estructura base, respondí manteniendo la voz firme. El resto es mío. Papá, el tono de Isabel era cortante e impaciente, firmaste un contrato de confidencialidad. Todo lo que desarrollaste mientras asesorabas a Hartwell pertenece a Hartwell. El contrato cubre la información de la empresa a la que tuve acceso. No mi trabajo independiente, ni mi patente. Alejandro se inclinó hacia adelante. Somos familia. Tú creaste esta empresa. No quieres verla triunfar. Lo deseo. Por eso protejo mi trabajo. Se le tensó la mandíbula. La familia no demanda a la familia. Me levanté. Me temblaban las manos, pero mi voz no. La familia tampoco roba a la familia. Salí de allí. Al llegar al coche, me di cuenta de que mi móvil había grabado toda la conversación. En España, grabar una conversación en la que eres partícipe es legal. Conduje a casa y empecé a preparar mi caso. Me habían dado a elegir. Desaparecer o luchar. Cometieron el error de pensar que me rendiría. No solo robaron mi trabajo, intentaron borrarme por completo. Dejé de recibir correos de la empresa. Las reuniones de estrategia ocurrían sin mí. Cuando le preguntaba a Alejandro, decía: estamos agilizando la toma de decisiones, papá. No te lo tomes como algo personal. Pero todo es personal cuando es el trabajo de tu vida. Luego vinieron los desplantes familiares. Me enteré del cumpleaños de Isabel en julio por una foto en redes sociales 3 días después. Lo mismo con el aniversario de Alejandro en agosto. Seguían reuniéndose, celebrando, pero yo ya no estaba invitado. Lo peor eran las fotos con subtítulos como agradecido por este equipo increíble o rodeado de la gente que más importa. Yo había levantado Hartwell desde una pequeña clínica, ahora ni siquiera salía en el encuadre. Lo más duro fue Sofía. Alejandro dejó de traerla a casa. Cuando preguntaba por qué, decía que estaba ocupada con el colegio. Pero Sofía encontró su propia manera. Empezaron a llegar dibujos por correo. Retratos hechos con cera de nosotros dos. Una casa con 2 figuras rotuladas como abuelito Puig. No había remitente, pero sabía que eran de ella. Los pegué todos en la pared de mi despacho. En agosto, me llamó un tal Carlos de un fondo de capital riesgo de Madrid. Creo que deberías ver esto, me dijo. Me envió por correo un dossier de 23 diapositivas. El marco de IA propio de Hartwell. Excepto que no era de ellos. Era mío, palabra por palabra, diagrama por diagrama.
Alejandro lo había presentado a 3 fondos en agosto de 2023, 5 meses después de que yo registrara mi patente. Comparé los documentos. Eran idénticos. Llamé a la DRA. Ontoria. Vino a casa esa noche, lo leyó todo y me dijo: Valentín, el silencio protege a los abusadores, incluso cuando son tus propios hijos. Ahí fue cuando dejé de callar. En septiembre, 2 investigadores a los que yo había mentorizado en la universidad aceptaron fundar una nueva empresa conmigo. La llamamos Neural Diagnostics. Fijamos nuestra salida a bolsa para el 1 de enero de 2025, a medianoche. Una periodista de la edición española de Forbes se puso en contacto conmigo. Alguien le había dado el soplo. Me reuní con ella en una cafetería de San Lorenzo de El Escorial y le entregué todo. Patentes, correos, grabaciones de la discusión con mis hijos y el dossier que Alejandro había usado para captar inversores. Esto va a ser una noticia de impacto nacional, me dijo ella, pero la embargaremos hasta la medianoche de Nochevieja. Tu familia no sabrá nada hasta que todo el mundo lo sepa. Diciembre llegó con el insulto final. El día 3 recibí un mensaje de Isabel. Este año solo familia inmediata. 8 palabras que me borraban de la Navidad. Yo soy vuestra familia, respondí. Ella contestó. Ya sabes a qué me refiero. Quizás el año que viene. Me quedé mirando el calendario de la cocina. El año pasado fue el primero sin Patricia y, aunque quemé el asado y se me olvidaron los canapés, la pequeña Sofía me dijo que había sido la mejor Navidad del mundo porque el abuelo se había esforzado mucho. Este año, ni siquiera estaba invitado. El 28 de diciembre, Alejandro volvió a llamar. Papá, la Nochevieja es un evento para clientes este año, dijo, sonando distraído mientras tecleaba. Necesitamos que todo el mundo sea impecable. Impecable era su código para decir que yo era un estorbo obsoleto para su fiesta de contactos. Entiendo, dije. Genial. Haremos algo en enero, una cena familiar o algo así, respondió antes de colgar sin decir adiós ni un te quiero. La noche del 31 de diciembre, mientras la fiesta de Alejandro ocurría en una azotea de la Gran Vía con 300 invitados y torres de champán, yo estaba solo en mi casa. Luces apagadas, solo el brillo de mi portátil. El artículo de Forbes estaba listo. Fundador tecnológico acusa a su hijo de robar un sistema de IA patentado. A las 11:30, mi móvil vibró. Era Sofía. Abuelito. Te echo de menos, susurró con voz quebrada. Te he hecho un dibujo grande, pero mamá dice que no puedo enviarlo. Lo haré de todas formas cuando no mire. De fondo escuché la voz afilada de su madre preguntando con quién hablaba. Tengo que colgar. Te quiero, abuelo, susurró ella. A las 11:43, abrí mi correo y escribí a la periodista. Publícalo. A medianoche, mientras las uvas sonaban en la televisión y estallaban los fuegos artificiales, el mundo cambió. A las 12:01, el artículo era público y la salida a bolsa de mi nueva empresa se valoraba en 2.500 millones de euros. A las 12:03 sonó el teléfono. Era Alejandro. Papá, ¿qué demonios has hecho? Su voz era puro pánico. Se oía a la gente gritando en la fiesta de fondo. He documentado la verdad, respondí con calma. Nos has humillado delante de todos, gritó él. Entonces entró Isabel, furiosa. Te vamos a demandar por difamación. Nos has destruido. Mi abogado lo ha revisado todo, dije. No tenéis nada que hacer. Eres un viejo egoísta y amargado, escupió ella antes de colgar. Me quedé en la oscuridad, con el móvil brillando en mi mano. Estaba hecho. Para la 1 de la madrugada, mi teléfono tenía 53 llamadas perdidas. A las 2, acumulaba más de 200 mensajes de texto.
No volví a responder después de que Isabel me llamara viejo egoísta. El artículo de Forbes estaba en todas partes, compartido miles de veces en Twitter, el hashtag Justicia Diagnóstica era tendencia nacional. Internet no duerme y no perdona. Recibí mensajes de todo tipo. La DRA. Ontoria me escribió diciendo que Patricia estaría orgullosa, y mis socios me informaron que la valoración de Neurodiagnostics ya alcanzaba los 2.700 millones. Pero otros me insultaban, acusándome de destruir a mis propios hijos por despecho. Apagué el móvil a las 3 de la mañana y me quedé mirando el techo hasta el amanecer. El 2 de enero, Alejandro dio una rueda de prensa. Se veía fatal. La corbata torcida y los ojos hinchados. Cuando un periodista le preguntó por qué intentó vender mi algoritmo a capital riesgo 5 meses después de mi patente, se quedó paralizado y huyó del escenario. Esa misma tarde, la junta directiva de Hartwell lo suspendió de sus funciones de inmediato. Sin embargo, la victoria empezó a saber a ceniza. Recibí un mensaje de un joven investigador de la empresa, Lucas, Sr. Puig, tengo 2 hijos y una hipoteca. Sé que no es su culpa, pero tengo miedo. La mitad del laboratorio va a ser despedida. No quería eso. Le escribí ofreciéndole referencias y empleo en mi nueva empresa, pero el daño se estaba extendiendo mucho más allá de mis hijos. El 11 de enero, Alejandro me envió un mensaje. Papá, por favor. Necesito hablar contigo. Finalmente cogí el teléfono al día siguiente, pensando en Sofía. Lo siento, dijo él con voz ronca. Ahora veo lo que te hice. No solo la patente, sino las cenas, la Navidad. Te traté como si fueras invisible. Lo destruí todo. No puedes arreglarlo, le dije. Solo puedes hacerte cargo de ello. Si quieres redimirte, di la verdad públicamente. No porque te lo diga un abogado, sino porque es la verdad. 3 días después, Alejandro publicó una declaración admitiéndolo todo. Las mentiras a los inversores, el robo de mi trabajo y la humillación a la que me sometió. Dimitió de todos sus cargos. Le envié un mensaje privado con 4 palabras. Es un comienzo. La curación no es reconciliación inmediata, son límites y verdad. Un año después, la Nochevieja de 2025 fue diferente. No estaba solo. Mi casa estaba llena de amigos, socios y la periodista que creyó en mí. A medianoche brindamos por la familia que elegimos. Había perdido a mis hijos, pero había recuperado mi voz. A las 12:14 de la mañana, recibí un correo de Sofía. Abuelito, papá dice que puedo hacerte una videollamada. ¿Quieres? Te quiero. Acepté con el corazón palpitando. Apareció su cara en la pantalla, con los ojos de Patricia. Me enseñó un dibujo de nosotros dos en el retiro. Mi historia es una advertencia. No esperes a que te borren para hablar. La integridad cuesta algo, pero el silencio cuesta mucho más. Tu voz importa. Úsala. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. El momento en que aquel médico miró los resultados de mi análisis de sangre se puso pálido, supe que algo iba muy mal. Se marchó de la habitación sin decir una palabra. A través del cristal de la ventana, lo vi hacer una llamada, con la mano presionada contra la frente como si intentara procesar algo imposible. 10 minutos después, 3 especialistas se amontonaron en aquella pequeña sala de urgencias y me miraron como si fuera un fantasma. No con lástima, no con preocupación, sino con una incredulidad total y absoluta. Me llamo Mateo Velázquez. Tengo 38 años. Solo 3 meses antes de aquella noche, yo limpiaba inodoros y fregaba suelos por el salario mínimo en ese mismo hospital de Madrid.
Llevaba un uniforme gris con mi nombre bordado en el pecho. Empujaba un cubo de fregona amarillo por pasillos donde nadie me miraba 2 veces. Era invisible. No era nadie. Era un hombre cuya esposa infiel y su novio millonario habían destruido sistemáticamente todo lo que había tardado 15 años en construir. Antes, yo era ingeniero de camino superior. Ganaba 180.000 euros al año. Diseñaba puentes y edificios que debían durar un siglo. Tenía un chalet en las afueras, un plan de pensiones y un futuro que parecía estable y seguro. Pero entonces mi mujer, Elena, decidió que yo no era lo suficientemente ambicioso para sus gustos. Encontró a un inversor tecnológico llamado Víctor Holgado, que tenía un yate, contactos en el IBEX 35 y todas las cosas que ella creía merecer. No solo me dejó. Ayudó a Víctor a reducir mi carrera a cenizas. Él hizo las llamadas adecuadas. Me despidieron sin causa justificada y me pusieron en la lista negra de todas las constructoras y estudios de ingeniería de la región. Vi cómo mis ahorros se esfumaban mientras Elena se quedaba con la casa y la mitad de todo lo demás tras un divorcio despiadado. La noche que empecé mi trabajo como personal de limpieza, ella me envió una foto suya en el yate de Víctor, cerca de las Islas Baleares. El mensaje adjunto decía solo 3 palabras que aún resuenan en mi cabeza. Disfruta la pobreza. Así que allí estaba yo, 3 meses después de empezar mi nueva vida como el tipo que limpia baños para sobrevivir, sentado en una camilla de hospital con 16 puntos en la mano por una bombilla rota que me había rajado la piel. Mi sangre manchaba el uniforme gris. Había perdido la suficiente como para preocupar a las enfermeras, así que me hicieron pruebas. Un procedimiento estándar para una herida así. Esperaba que me dijeran que tenía anemia, quizá diabetes o algo peor. En ese momento, casi deseaba que fuera algo fatal. Al menos así la lucha terminaría. Pero cuando el Dr. Aranda regresó con esos 3 especialistas, cuando cerraron la puerta y acercaron las sillas como si fueran a darme una noticia que destrozaría mi mundo, me di cuenta de que esto era algo completamente distinto. La jefa del departamento de genética se sentó a mi lado y me hizo una pregunta que parecía venir de la nada. Señor Velázquez, ¿su padre fue adoptado? Le dije que sí. Jorge Velázquez fue adoptado de bebé en 1952. Nunca conoció a sus padres biológicos, nunca los buscó y murió creyendo que el pasado no importaba. Ella asintió lentamente. Luego pronunció un apellido que cualquier persona en España conoce, un nombre ligado a acerías, rascacielos en la Castellana y miles de millones de euros en fundaciones benéficas. Un nombre que pertenecía a una de las familias más ricas de la historia del país. Señor Velázquez, según su perfil genético, usted es el nieto biológico de don Enrique Torrenegra. Enrique Torrenegra había muerto hacía 2 meses a los 94 años. Su patrimonio superaba los 8.000 millones de euros. No tenía herederos vivos. Su único hijo murió hace décadas sin descendencia. O eso creía el mundo. Pero su hijo sí tuvo un hijo. Un bebé nacido en secreto y entregado para proteger el nombre de la familia. Ese bebé era mi padre. Y eso significaba que yo era el único heredero superviviente de todo. La habitación empezó a dar vueltas. Los puntos me pulsaban. Los oídos me zumbaban tan fuerte que apenas podía oír lo que la doctora decía a continuación. Hace 3 meses, mi mujer me escribió para que disfrutara de la pobreza. Esa noche, cubierto de mi propia sangre, descubrí que la pobreza estaba a punto de convertirse en un recuerdo lejano y que la venganza iba a ser algo muy, muy asequible. Durante 15 años, viví lo que creía que era el éxito. Me levantaba cada mañana a las 6, besaba a mi mujer y conducía hasta el centro de Madrid, donde trabajaba como ingeniero senior en una de las firmas más prestigiosas. Diseñábamos hospitales, campus universitarios, sedes corporativas. Estructuras que nos sobrevivirían a todos.
Estaba orgulloso de mi carrera. Mi sueldo había subido de forma constante. Tenía un despacho con vistas a la ciudad y un equipo que me respetaba. Creía haberme ganado mi lugar en el mundo con esfuerzo. Elena y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba ADE y yo estaba inmerso en mis cálculos de estructuras. Era hermosa, ambiciosa y con una energía que te hacía sentir que todo era posible. Cuando me miraba y decía que yo llegaría lejos, la creía. Quería ser el hombre que ella veía en mí. Nos casamos 2 años después de graduarnos. Una ceremonia pequeña, una recepción modesta, solo familia y amigos cercanos. Mi madre, Dorotea, lloró durante todo el servicio. Mi padre, Jorge, me estrechó la mano y me dijo que estaba orgulloso del hombre en el que me había convertido. Esa fue la última vez que recuerdo haberme sentido completamente en paz con mi vida. Mi padre falleció cuando yo tenía 26 años. Un infarto, sin aviso. Tenía 61 años y había trabajado en una fábrica de metal desde los 18. Sus manos eran ásperas y callosas, pero nunca se quejó. Decía que el trabajo honrado era su propia recompensa, que el carácter de un hombre se construye con lo que soporta sin esperar reconocimiento. Jorge Velázquez fue adoptado de bebé. Nunca supo quiénes eran sus padres y nunca los buscó. Cuando le pregunté una vez, se encogió de hombros. La familia es quien te cría. La sangre era solo biología, el amor era lo que importaba. Acepté esa respuesta y no indagué más. Ojalá hubiera hecho más preguntas. Ojalá hubiera sabido qué secretos ocultaba su pasado. Tras su muerte, mi madre se convirtió en el centro de mi vida familiar. Había trabajado como enfermera en el hospital clínico durante 30 años. Era una mujer pequeña, de pelo cano y ojos que veían a través de cualquier mentira. Nunca confió del todo en Elena. Hacía comentarios que parecían inocentes pero tenían filo. Esa chica ama más tu potencial que a ti, Mateo, me dijo una vez después de una cena. Lo descarté como la típica fricción entre suegra y nuera. Tenía un hermano menor, Diego, que vivía en Barcelona con su mujer y sus 2 hijos. Hablábamos cada pocas semanas, pero nunca fuimos muy cercanos. Mi vida giraba en torno a mi carrera y mi matrimonio. Lo di todo por ambos. Trabajaba hasta tarde, llevaba a Elena de vacaciones a donde ella quería, le compraba joyas. Pensaba que estaba construyendo algo permanente. Las primeras grietas aparecieron hace 2 años. Elena pasó del sector inmobiliario comercial al de lujo. Empezó a ir a eventos con clientes riquísimos, visitas privadas a áticos que costaban más de lo que yo ganaría en una década. Llegaba a casa cada vez más tarde. Solo hablaba de dinero, de gente que tenía más que nosotros, del estilo de vida que se merecía. Noté los cambios, pero me convencí de que eran solo fases. Confiaba en ella plenamente. Creía en mi matrimonio como creía en los edificios que diseñaba. Sólido, permanente, hecho para durar. Me equivocaba en todo. Y estaba a punto de descubrir hasta qué punto. La noche que descubrí la verdad, llegué temprano a casa por una migraña. La casa estaba en silencio. Su coche estaba en la entrada, pero no respondió cuando la llamé. Subí para tomar algo y tumbarme a oscuras. Entonces oí su voz en nuestro dormitorio. Se estaba riendo esa risa suave y coqueta que no me dedicaba a mí desde hacía años. Me quedé fuera de la puerta y la oí hablar por teléfono. No tiene ni idea. Está tan concentrado en sus planos y sus proyectos que no se da cuenta de nada. Podría hacer la maleta y marcharme mañana, y probablemente no se enteraría hasta que la cena se enfriara. Se me encogió el pecho. Empujé la puerta lentamente. Estaba tumbada en nuestra cama con un camisón de seda, con el teléfono en la oreja, sonriendo. Cuando me vio, su rostro se puso pálido exactamente 2 segundos. Luego se recuperó y colgó. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?
Preguntó. Lo suficiente. No se disculpó. No puso excusas. Solo suspiró como si yo fuera una molestia que llevaba demasiado tiempo aguantando. Se llama Víctor Holgado. Es un cliente. Nos vemos desde hace 8 meses. Lo dijo con una naturalidad pasmosa. Sentí que las piernas me fallaban. Me agarré al marco de la puerta para no caer. ¿Por qué? Alcancé a preguntar. Porque Víctor va a llegar a la cima, Mateo. Tiene 60 millones de euros. Me lleva a París los fines de semana. Me presenta a gente que realmente importa. Tú me llevas a un restaurante de cadena y me hablas de la tensión del hormigón. Quería gritar, pero estaba en shock mientras la mujer que había amado durante 15 años desmantelaba nuestro matrimonio con la indiferencia de quien devuelve un jersey que no le queda bien. Quiero el divorcio, dijo. Ya he hablado con un abogado. Los siguientes 3 meses fueron los peores de mi vida. Elena se mudó al ático de Víctor mientras los abogados peleaban por los activos. Ella quería la casa, la mitad de mi plan de pensiones y una pensión compensatoria alegando que su carrera se había resentido por apoyarme. La crueldad de ese argumento me hacía estallar la cabeza. Pero la devastación financiera no fue nada comparada con lo que vino después. 3 semanas después de que Elena solicitara el divorcio, me llamaron al despacho del director general de mi empresa. Era un hombre frío que había construido su imperio como un reino personal. Siéntate, Mateo. Estamos reestructurando el departamento. Tu puesto ha sido eliminado con efecto inmediato. Sentí un puñetazo en el estómago. ¿Eliminado? Llevo 15 años aquí. Mis evaluaciones son perfectas. Él ni me miró. Luego supe lo que pasó de verdad. Víctor Holgado tenía inversiones en 3 constructoras que trabajaban con mi empresa. Jugaba al golf con mi jefe cada domingo en un club exclusivo de La Moraleja. Víctor había hecho las llamadas. Había decidido que arruinar mi matrimonio no era suficiente, quería destruir mi carrera también. El finiquito fue insultante. Mi abogado dijo que podíamos pelear, pero el litigio costaría más de lo que recuperaría. El sistema legal español está diseñado para quien puede esperar años. Yo no podía esperar ni semanas para comprar comida. Mandé currículums a todas partes. Las respuestas eran siempre las mismas. Rechazos educados, puestos que se llenaban de repente. No entendía nada hasta que un excompañero me invitó a una caña y me confesó la verdad. Víctor Holgado ha estado llamando, Mateo. Dice que eres difícil, poco fiable. Que te echaron por bajo rendimiento. Nadie quiere tocarte. Estaba en la lista negra. Borrado de una industria a la que di mi vida. En 6 meses pasé de un despacho de esquina a un estudio de 30 metros cuadrados en un barrio obrero degradado, con manchas de humedad en el techo y rejas en las ventanas. Mis ahorros se evaporaron. Vendí mi reloj, mis palos de golf, todo lo que no fuera esencial. Mi madre me llamaba cada día. Me suplicaba que me mudara con ella, pero no podía. Tenía 72 años y vivía de una pensión mínima. No quería ser una carga. Estoy bien, mamá, le decía. No lo estaba. Me estaba hundiendo. El único trabajo que encontré fue de limpiador nocturno en el mismo hospital donde mi madre trabajó 30 años. Cobraba poco más de 11 euros la hora por fregar suelos y limpiar baños. La ironía era dolorosa. Ahora su hijo empujaba un cubo de basura como un fantasma al que nadie quería ver. La noche que ella me envió aquel mensaje, yo estaba de rodillas limpiando un derrame en la sala de espera de urgencias. Mi móvil vibró. Era una foto de Elena y Víctor en un yate. Ella llevaba un bikini blanco y gafas de sol enormes, brindando con champán. Parecía un anuncio de una vida que yo nunca tendría. El texto decía: disfruta la pobreza. Deberías haber sido más ambicioso.
Algo dentro de mí se resquebrajó. No se rompió, se resquebrajó. Hay una diferencia. Romperse es rendirse, resquebrajarse significa que algo está a punto de cambiar. No respondí. Seguí limpiando. Pasaron 3 meses de agotamiento. Perdí 10 kilos porque no podía permitirme comer bien. Dejé de llamar a mis amigos. La noche que todo cambió empezó como cualquier otra. Estaba cambiando un fluorescente fundido en un almacén. Se quedó atascado y, al forzarlo, el cristal estalló en mi mano. El dolor fue intenso. La sangre brotaba de mi palma y mi muñeca. Una enfermera me encontró apoyado contra la pared, empapado en sangre. Me llevaron a urgencias como paciente, no como el tipo que limpiaba sus suelos. Un médico joven, el Dr. Aranda, me dio 16 puntos. Fue profesional y amable. Has perdido mucha sangre, dijo. Haremos unas pruebas por protocolo. Asentí. No tenía idea de que un análisis de sangre iba a desenterrar un secreto enterrado durante décadas. Cuando el Dr. Aranda volvió, no estaba solo. Otros 2 médicos le seguían con expresiones indescifrables. Señor Velázquez, hemos encontrado anomalías en su analítica, dijo con cuidado. He pedido a unos colegas que consulten su caso. Mi corazón se hundió. Pensé en lo peor. Cáncer, leucemia. Díganmelo ya, dije. Puedo soportarlo. El Dr. Aranda negó con la cabeza. No es una enfermedad. Hemos encontrado marcadores genéticos inusuales que han hecho saltar una alarma en nuestra base de datos. Entonces entró la DRA. Weaver, jefa de genética. Me preguntó por mi padre y su adopción. Confirmé los datos. Ella se acercó y habló con voz deliberada. Sus marcadores están asociados a un linaje muy específico. Una familia cuyos registros médicos están en nuestro sistema desde hace décadas por sus donaciones al hospital. ¿Qué familia? Pregunté con la boca seca. La familia Torrenegra. El nombre me golpeó. Los Torrenegra eran leyenda. Enrique Torrenegra había construido un imperio del acero y el ladrillo. Su muerte reciente había llenado los periódicos porque dejaba una herencia de más de 8.000 millones y no tenía herederos vivos. Su hijo Franklin había muerto en un accidente en 1985 sin descendencia oficial. Señor Velázquez, continuó la doctora, según su perfil, usted es el nieto biológico de Enrique Torrenegra. Su padre, Jorge, fue el hijo ilegítimo de Franklin Torrenegra, fruto de una relación secreta con una empleada de la finca. El embarazo se ocultó y el bebé fue entregado en adopción para proteger la reputación familiar. No podía respirar. Es imposible, susurré. Mi padre no era nadie. Trabajó en una fábrica toda su vida. Él nunca supo quién era, dijo ella con suavidad. Los registros fueron sellados. Pero el ADN no miente. Lo hemos comprobado 3 veces. Usted es el único heredero de la fortuna Torrenegra. Las siguientes semanas fueron un huracán de abogados y prensa. El equipo legal de la Fundación Torrenegra impugnó mi reclamación al principio. Un limpiador que aparece de la nada parecía el guión de una mala película. Pero la evidencia era innegable. 3 laboratorios confirmaron la conexión. Los genealogistas rastrearon la adopción de Jorge Velázquez hasta un orfanato de monjas en Bilbao que había recibido grandes donaciones de los Torrenegra en 1952. La batalla legal duró 6 semanas. Al final, el juez falló a mi favor. El testamento de Enrique era explícito. Cualquier descendiente biológico lo heredaría todo. En una fría tarde, en un despacho de Madrid rodeado de abogados, acepté formalmente mi herencia. 8.500 millones de euros. Salí del edificio y sentí el aire frío en la cara.
Mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Mateo, he visto las noticias. Enhorabuena. Siempre creí en ti. Quizá deberíamos hablar. Te echo de menos, Elena. Leí esas palabras y no sentí nada. Ni rabia, ni satisfacción. Solo vacío. Bloqueé el número sin responder. Pero no había terminado. Elena me había dicho que disfrutara de la pobreza. Ahora me tocaba a mí enviar un mensaje. Lo primero que hice fue contratar a un equipo de investigadores y abogados. No para proteger mi dinero, sino para desmantelar a quienes intentaron destruirme. Víctor Holgado había construido su fortuna sobre acuerdos cuestionables. A mi equipo le llevó menos de 3 semanas recopilar pruebas de fraude, uso de información privilegiada y manipulación de mercado. El hombre que había susurrado a oídos ajenos para vetarme había dejado un rastro de delitos que nadie se había molestado en seguir. Hasta ahora. También adquirí participaciones de control en las constructoras que trabajaban con mi antigua firma. Luego llamé personalmente a mi antiguo jefe, el hombre que me despidió sin dudarlo. Señor director, habla Mateo Velázquez. Probablemente me recuerde. Soy el ingeniero que despidió hace 7 meses porque Víctor Holgado jugaba al golf con usted. Oí su respiración al otro lado. No dijo nada. Le llamo para informarle de que el grupo Torrenegra rescinde todos los contratos con su firma con efecto inmediato. También quiero que sepa que Víctor Holgado está bajo investigación federal por fraude. Información que yo mismo he facilitado. Quería que lo supiera por mí antes de que salga en las noticias. Tartamudeó algo sobre malentendidos. No le dejé terminar. Espero que caiga de pie mejor de lo que lo hice yo. Adiós. El fondo de Víctor colapsó en 4 meses. Las demandas se acumularon. Sus 60 millones se evaporaron en gastos legales. El hombre que me robó a mi mujer y destruyó mi carrera se quedó con nada más que deudas y deshonra. Elena se había casado con él a los 2 meses de nuestro divorcio, creyendo que era una mejora permanente. Pero cuando el imperio de Víctor se derrumbó, se encontró en un barco que se hundía. Se divorció de él 8 meses después. Oí que se mudó con su hermana a un pueblo pequeño. Nunca volví a hablar con ella. Mi silencio era el mensaje más poderoso. Pasaría el resto de su vida sabiendo que el hombre al que descartó por pobre era ahora uno de los más ricos del país. El dinero cambió mis circunstancias, pero me negué a que cambiara quién era yo. No me compré una mansión ni una flota de coches de lujo. Me compré una casa modesta en una zona tranquila de las afueras de Madrid. Vivo con sencillez porque esa etapa difícil me enseñó lo que realmente importa. Mi primera gran decisión fue donar 3.000 millones de euros a la Fundación Torrenegra para ampliar su labor en educación y sanidad. Quería honrar el legado de mi abuelo, pero dándole mi propio enfoque. Mi madre, Dorotea, se mudó a una casita preciosa cerca de la sierra, con el jardín que siempre había soñado. La visito cada domingo. Cocina su guiso de ternera y me cuenta historias de mi padre que nunca había oído. A veces llora al mirarme, sin creer lo lejos que hemos llegado desde aquellos días oscuros en los que yo fregaba suelos. Regresé al hospital clínico la primavera pasada, no como paciente ni como limpiador, sino como benefactor. Doné 40 millones para construir una nueva ala dedicada a la formación en enfermería y cuidados paliativos. La llamaron el Centro de Excelencia en Enfermería Dorotea Velázquez. Cuando mi madre vio su nombre en el edificio, se rompió en mis brazos. Fue el momento más orgulloso de mi vida. El DIAR. Aranda sigue allí. Ahora es el jefe de urgencias, un puesto financiado en parte por mis donaciones. Almorzamos de vez en cuando. Me confesó que casi no pide aquellos análisis extra la noche que me corté la mano. Algo le dijo que debía indagar más. Pienso en eso a menudo.
como la decisión de un médico joven cambió toda mi existencia. Mi hermano Diego y yo estamos más unidos que nunca. Sus hijos me llaman tío Mateo y me piden que les cuente cómo pasé de limpiar baños a ser multimillonario. Les cuento una versión suave. No necesitan saber de las noches que pasé despierto preguntándome si alguien notaría si desaparecía. Solo necesitan saber que su tío nunca se rindió. Aprendí algo en esos meses oscuros que ningún dinero puede comprar. Tu momento más bajo no es tu momento final. La noche que estaba en aquella camilla con el uniforme empapado en sangre, no tenía nada. Ni carrera, ni matrimonio, ni esperanza. Estaba listo para rendirme. Pero seguí adelante. No sabía que mi sangre escondía un secreto, solo sabía que rendirse no era una opción porque mi madre me crió mejor que eso y mi padre me enseñó que el carácter se forja resistiendo. El ADN no me salvó. El dinero tampoco. Me salvó el hecho de no rendirme. Me salvó ir a fregar suelos noche tras noche. Me salvó sobrevivir cuando parecía imposible. Elena dijo que no era ambicioso. Se equivocaba. No lo era para las cosas que ella valoraba, lo era para algo más importante. Para seguir siendo un buen hombre incluso cuando el mundo me daba razones para ser amargo. Mi padre, Jorge, nunca supo que era un Torrenegra. Murió creyendo que era el hijo de un obrero. Pero me dejó valores que ninguna herencia podría igualar. Soy Mateo Torrenegra Velázquez. Soy multimillonario, ingeniero, hijo, hermano y un hombre que una vez limpió inodoros por 11 euros la hora. Soy todo eso porque cada experiencia me moldeó. Y soy la prueba viviente de que tu historia no termina hasta que tú decides que termine. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.